Buenas noches, jóvenes. ¿Pueden escuchar mi audio? Buenas noches, ingeniero. Sí, se escucha bien. Se escucha, se escucha bien, ingeniero. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra cuarta clase de esta semana. Y bueno, como hemos quedado, empezamos ya la unidad número 2, que tiene que ver con el análisis de sistemas, ¿no? Hemos visto, recordando la unidad número 1, que es la introducción de lo que son los sistemas de información, los tipos de sistemas de información, cómo crear esos sistemas de información actuales que tienen harta información, ¿no es cierto? Y procesos, y bueno, a veces es una mezcla. Entonces, hemos visto que hay distintas metodologías que ha habido del tiempo, ¿no? Y hoy vamos a partir ahora con la unidad número 2 que tiene que ver con la parte básica, ¿no? Que es iniciar un sistema, que es lo más, a veces un poco tedioso, ¿no? Y no todos estamos formados para trabajar en cualquier área, ¿no? O sea, hay unos que son más especialistas y bueno, hay unos que nos gusta más la programación, otros que les gusta más el diseño, ¿no? En cuanto a la parte de estos diseños, quieren darle colores, distintas formas, digamos, ¿no? A los sistemas, ¿no? Los mensajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que hay, difieren, ¿no? De cada uno de nosotros, pero muchas veces pues tenemos que hacer un sistema desde uno, o sea, tenemos que hacerlo nosotros, individualmente o en pequeños grupos. Entonces tenemos que hacer, como se dice, tenemos que construir una casa, tenemos que ser ingeniero, tenemos que ser albañil, tenemos que ser pintor, tenemos que ser colocavidrios, bueno, todo lo que tiene que ver, digamos, ¿no? O sea, tenemos que ser multifacéticos, en otras palabras, ¿no? Claro que la parte de software es más abstracto, ¿no? No es tan sencillo. Así que bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora, desde el punto inicial, que es el análisis de sistemas. Vamos a compartir ya la pantalla. Bien. Bueno, espero que se pueda ver. Cualquier cosa, por favor, como siempre me dicen. Me dicen por favor si hay algún problema, ¿no? Entonces vamos a empezar identificando que el análisis de sistemas, esta unidad es la unidad número 2, que es análisis de sistemas. Entonces nosotros aquí tenemos que obviamente empezar primero, como habíamos visto, eh, primero que nada, nosotros podemos tener, digamos, cuando vamos a analizar un sistema, un área, una organización o cualquier sistema, podemos tener una noción vaga, ¿no? Quizás muchas veces nosotros, o quizás seamos tener un conocimiento por alguna razón, hemos estudiado esas áreas o hemos trabajado ahí, podemos dominar más, pero muchas veces no tenemos eso. Podemos partir de cero, quizás no tener mucho conocimiento en un determinado área. Entonces, si lo vamos a hacer nosotros, pues tenemos que indagar, ¿no? Porque nos contratan y tenemos que realizar ese trabajo. E inclusive, aunque no nos contraten, puede ser que nos digan cotíceme un determinado software, una cotización. Y no le vamos a presentar una cotización solamente el precio, ¿no? O sea, tenemos que dar cuenta que por lo menos básicamente lo que va a ser nuestro sistema, ¿no es cierto? Para ello tenemos que tener cierto conocimiento de lo que vamos a presentar, o sea, por lo menos algo muy vago, genérico, ¿no? Porque si no se van a dar cuenta que no dominamos el área. Entonces, cuando vamos allá a partir dentro de una organización, obviamente somos un elemento más, nos pueden decir, bueno, vas a trabajar en este área, en esta sesión, ¿no? Que es una sesión donde va a intervenir con el cliente o con la organización a la cual vamos a atender. Entonces, tenemos la metodología básica, ¿no? Que son la recolección de datos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a interactuar con alguien, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer, fuera ya de todo lo que vamos a ver ahorita, es siempre tener una planificación, ¿no? Una pequeña planificación de lo que se va a realizar tanto en cualquier cita como también en general, para que nuestro cliente o la persona con la cual nos vamos a relacionar puedan, digamos, estar, digamos, a gusto con nosotros, ¿no? Porque si no puede haber una desconfianza en el sentido de que no puedan
puedan pensar que no somos muy formales o que no realmente no estamos muy preparados, ¿no? Las personas pues quieren normalmente avanzar rápido, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es crear una pequeña planificación de lo que vamos a realizar, aunque sea brevemente. Ya una pequeña planificación no está de más cuando vamos a entrar ya a recolectar información, ¿no? Muchas veces hay software sistemas, pues que hay sistemas que realmente son bien específicos de una organización, ¿no? De su área de trabajo. Entonces, es necesario levantar la información, charlar, aprender, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces siempre una pequeña planificación de lo que vamos a hacer. Tenemos que, como se dice, tener la idea de lo que se va a realizar y también interactuar con el cliente, ¿no? Porque el cliente también a veces quiere dar su opinión, quiere dar todo eso, ¿no? Pero muchas veces el cliente se va a dejar llevar por nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener un plan, tenemos que tener, como decir, una situación por lo menos mínimamente dominada, ¿no? Y siempre es bueno entender, ¿no? Hacia dónde vamos a ir y qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo fuera de lo que es ya la planificación de la cita, ¿no? Porque al final eso se tiene que entrar en un contrato, ¿no? Digamos, verbal y escrito, en lo general escrito, donde se tiene que especificar todas las características de lo que vamos a hacer nosotros, todos los puntos que van a formar parte de nuestro sistema de información. Obviamente la parte económica, los tiempos, también la parte de mantenimiento y bueno, una serie de factores que intervienen, ¿no? En una elaboración de un trabajo que se va a hacer, de elaboración de un sistema de información eh, y donde eso se va a terminar en una firma, ¿no es cierto? O en una aceptación y a través de un pago que garantice, ¿no es cierto?, la seriedad de lo que vamos a hacer nosotros. Y obviamente puede ser un pago, varios pagos, dependiendo ya, ¿no?, cómo le estamos planteando a nosotros la situación. Entonces también las opciones que puede haber en caso de que haya problemas, ¿no? La experiencia, ¿no es cierto?, hace ver todo ese tipo de cosas, porque muchas veces uno es como una persona todavía cuando recién empieza, pues es bien ingenuo, ¿no? O sea, muchas veces pecamos, digamos, de mucha ingenuidad o también demasiado pedimos también, ¿no? Entonces, hay las dos cosas. Entonces tenemos que trabajar en un equilibrio, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, básicamente, por ejemplo, tomando el lado de lo que estábamos viendo nosotros, vamos a suponer que nos dicen, bueno, tiene que desarrollar usted un sistema de información para tal lugar, puede ser, digamos, para la universidad. Entonces, bueno, puede ser que nosotros eh, tengamos ahí alguien que nos asesore dentro de nuestra organización, ¿no? Alguien que trabajó con recursos humanos, o que ya le entiende, o que ha desarrollado sistemas, que muchas veces no es garantía, ¿no? Pero, digamos, ya tiene más experiencia. O también quizás no tanto, y nos manda, ¿no es cierto?, a hacer ese tipo de trabajo. Puede ser que la organización ya tenga un nombre, ¿no?, ganado en el mercado, ya tenga un prestigio, bueno, o quizás recién se esté por hacer conocer. Entonces, todo ese tipo de cosas intervienen, ¿no? Entonces, siempre es bueno, ¿no es cierto?, comenzar entendiendo de que nosotros tenemos que ir a indagar toda la posible información que vamos a tener ahí, ¿no? Entender, digamos, de que dentro de ese área, por ejemplo, yo voy a ponerme un ejemplo, ¿no?, de recursos humanos. Hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Ya no todos son realmente buenas, ni por más que sepan que esto se va a hacer un trabajo, ¿no? Y a pesar de que muchas veces las personas dicen, uy, está bienísimo, está excelente, ¿no? Muchas veces las personas hablan solamente por afuera. Y bueno, oye, cuando uno no tiene experiencia, pues se deja llevar por ese tipo de cosas, ¿no? Piensa que las personas nos van a ayudar, van a hacer una taza de leche, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad, digamos, las personas a veces no sabemos cómo están, ¿no?, en su situación. Muchas inclusive están contratadas por muñeca, otros por conveniencia, otros realmente no saben nada, pero están trabajando ahí, ¿no es cierto? Hay de todo. Hay personas también muy buenas, capaces, que nos van a ayudar, nos van a colaborar. Pero nosotros no podemos ponernos a pensar, digamos, de que nos va a tocar siempre una persona buena, ¿no es cierto? Sino que pueden tocarnos cualquier persona. Y va a depender mucho de nosotros más que de la otra persona, ¿no? Muchas veces
todos en realidad creo, a veces nos confiamos en las otras personas porque también son profesionales, pero no necesariamente nos van a dar toda la ayuda necesaria. Eso hay que entender, ¿no? Existe siempre el egoísmo, existe también el desinterés, existe también la persona que no quiere dar lo más mínimo en su trabajo, no quiere saber nada, nadie quiere estar dando tiempo extra o quizá haciendo otras cosas cuando tiene que presentar informes o no hacer su trabajo, entonces a veces dar lo mínimo. Entonces es muy importante siempre, cuando nosotros vamos a hacer eso, informarnos bien, digamos, por ejemplo, si me voy a hacer un sistema de recursos humanos, tengo que tratar de entender, ¿no?, lo que es la Ley General del Trabajo, lo que habla de los contratos. Previamente yo tengo que informarme, ¿no? Obviamente me van a dar seguramente el tiempo para hacer todo esto, ¿no?, para que yo pueda acceder a toda esta información, ya sea a nivel grupal, lo tenemos que hacer, o a nivel individual, si yo voy a hacer solito todo. Entonces tengo que ver también, por ejemplo, todas las otras cosas que intervienen, ¿no? Que digamos, un asegurado para los AFP, entender bien lo que se va a hacer, las planillas, todo de acuerdo a la ley. O sea, siempre el marco, todo tiene que ser la ley. En todo rubro siempre hay algo escrito. No es que alguien hizo algo, como decir, fuera de lo común y trabaja solamente así, ¿ya? Entonces, eso es lo primero. Tenemos que basarnos en un marco de trabajo que ya, donde todo está escrito. Eso nosotros ya tenemos que hacer ese trabajo, ¿no?, entenderlo con nuestra experiencia, y aunque no tengamos mucha experiencia, tenemos que estudiarlo, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos un marco, una información previa a nosotros, ¿no es cierto? Entonces ya con eso ya podemos irnos a ver, ¿no es cierto?, ya lo que significa cada uno de estos elementos, ¿no? Como son la recolección de datos, ya cuando vamos a ir a hacer entrevistas, vamos a ir a conocer a las personas, vamos a ir a indagar información, a observar, ¿no? Entonces, mayormente, cuando vamos a una organización, primero que nada, si la organización es muy grande, obviamente quizá vamos a tener que dividir el trabajo, después hay una planificación, ¿no es cierto? No vamos a poder reunirnos con todos ni nada de esas cosas. Pero, por ejemplo, si yo voy a ir, digamos, por decir, a un departamento de recursos humanos de una organización, porque solamente voy a hacer un sistema de información para recursos humanos, o voy a comenzar por ahí, quizá la persona, el gerente, ¿no es cierto?, me cite primero, hagamos una reunión de presentación, ¿no?, donde yo tengo que explicar lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, donde me van a conocer. No vamos a empezar ese momento a trabajar, pero va a haber una reunión previa para poder conocernos, orientar a las otras personas para que ellos también me den su tiempo, ¿no? Y quizá se conozcan a las personas, ¿no? Y ellos van a decir también sus horarios, entonces yo voy a tomar nota, ¿no?, para que yo pueda organizarme también, ¿no? No vamos a ir directo a ver, ¿no?, a reunirnos con una persona, digamos, sino que dependiendo, ¿no?, si la organización por lo menos tiene unas cuantas personas, va a haber una pequeña reunión así, ¿no?, donde uno se presenta, las otras personas también, y uno ya va conociendo, ¿no? Es como se dice, el paso de poder pasar, digamos, ¿no?, de lo que yo soy externo a algo interno. Entonces eso es lo primero, digamos, para presentarnos, hacernos conocer, después presentar una planificación. Y bueno, una vez que ya entramos en contacto, ya tenemos nuestra confianza con la persona, ya nos conocen. Existen métodos, ¿no?, que aparecen, que son antiguos, aparecen en la investigación científica, que están clasificados en cuantitativo y cualitativo, digamos, ¿no? O sea, cuántos de cuántos son, y cualitativos. Entonces, dentro de los cuantitativos está, en la parte que más nos interesa a nosotros, está la observación y la encuesta y un poco el análisis. Y en la parte de los cualitativos, entonces está quizá un poco la entrevista y la parte de lo que son análisis, digamos, ¿no? Y quizá discusiones de grupo internos, ¿no?, cuando vamos a tener nosotros a trabajar por una organización. Entonces, lo que más vamos a utilizar son esos tres. ¿Qué es la observación? Bueno, obviamente cuando nos interactuamos en una organización, seguramente nos vamos a citar primero con alguna persona, ¿no?, que nos va a explicar primero, básicamente, en forma genérica, cómo funciona todo. Nosotros vamos a tener que tomar nota, ¿no? Entonces, ahí es el momento de las observaciones, ¿no?
y que nos den los documentos que intervienen dentro de lo explicado, ¿no? Por ejemplo, ellos me van a mostrar seguramente, si yo voy a hacer análisis, digamos, de las planillas, me van a mostrar sus planillas, cómo están funcionando, la lista de los empleados, un contrato, ¿no? Yo, yo tengo que ir preguntando también básicamente, aunque ellos me van a ir saltando la información, pero no toda, ¿no? Es breve, digamos. Entonces, ahí es importante la observación, digamos, ¿no? Mientras uno va viendo, controlando, chequeando, va analizando lo que hay ahí, lo que va viendo, digamos, ¿no? Durante esa pequeña entrevista, seguramente. Ya después que he observado, ¿no? Quizá vaya algunas veces, ya empiezan entonces a aparecer los instrumentos que son, digamos, ¿no es cierto? Puede ser que uno vaya solo o acompañado, ¿no? Normalmente siempre sería bueno ir acompañado, pero muchas veces obviamente no hay la capacidad económica, ¿no? Para tener tantos empleados. Entonces a veces uno tiene que hacer solo estos trabajos. Y entonces ahí uno tiene que analizar primero esa etapa. La estructurada es cuando uno, digamos, ya tiene un orden de lo que va a observar, ¿no? Por ejemplo, ya cuando uno sabe, ya tiene que ir a chequear, bueno, a ver, vamos a ver cómo son las planillas, en este caso, en lo otro, ¿no? Tiene que tener ya básico su estructura. Cuando no es estructurada, obviamente va a ir a lo que le den, ¿no? Uno va a ir conociendo, básicamente, ¿no? Uno va a pedir prácticamente vía libre, le va a dar a la persona para que le vaya entregando la información, ¿no es cierto? Que vaya encontrando. En cambio, cuando uno es estructurado, ya conoce un poquito o se ha preparado, entonces ya pide, ¿no? Los documentos que intervienen dentro de la forma por lo menos legal, ¿no? O sea, cada quien también tiene su reglas, ¿no? Que hay ahí que no son independientes, no son iguales todos los lugares. Entonces uno va conociendo toda esa información. Y básicamente, pues, esos son los dos tipos de observaciones, la estructurada y la no estructurada, ¿ya? Con la no estructurada, por supuesto, puede ser que nos entreguen muchas cosas que nosotros realmente son importantes, otras no tan importantes, entonces ya nosotros tenemos que ir clasificando, ¿no? Entonces, dentro de esta observación, el registro visual, como le decía, de las situaciones reales, ¿no? Es importantísimo entender. Inclusive, y viendo nomás uno viendo, ya uno se va dando cuenta, va analizando, ¿no? Puede quizá ahora, aunque no es, digamos, realmente muchas veces, en muchos lugares no se puede, pero puede usar quizás la cámara o también las grabadoras, ¿no? Para poder recordar las cosas que se dicen, ¿no? Resaltar, digamos, ¿no? Entonces, esos son prácticamente de todo lo que es el campo, ¿no? Los lugares de trabajo en este caso. Determinar el objeto, determinar los objetivos, determinar la forma de registrar los datos, observar cuidadosamente. Nosotros tenemos que observar realmente los documentos, que es lo que nos interesa, porque ahí están los datos, ¿no es cierto? Ahí están los datos, fundamentalmente primero para que chequemos cuáles son los documentos, lo vamos analizando de acuerdo también, ¿no es cierto?, a nuestra interpretación, a nuestra información. Ya después, digamos, ya tenemos que hacer nuestro resumen de eso, prepararnos y ya, digamos, podemos ya fijar otro tipo de metodología que sería la entrevista. Ya, ¿no? Previo a ese análisis, ya tenemos que hacer el lugar, entonces ya vamos a una entrevista ya puede ser el jefe de personal, puede ser ya alguien que trabaja ahí, ¿no? Muchas veces también tenemos una planificación, obviamente quizás no va a ser cumplida estrictamente, me llevarán, digamos, quizá al que hace las planillas, entonces yo ahí ya voy a ir a él, ¿no? Tengo que, obviamente, todo lo que él es la parte operativa, lo que él maneja, tengo que sacarlo y exprimirlo, digamos, ¿no? Pero como les digo, muchas veces las personas, pues, te pueden dar toda la información o quizás no te la den, no, ellos también, digamos, muchas veces no se preparan, o sea, de un rato a otro, digamos, no están trabajando y de repente ya tienen una cita contigo y quizás no han hecho tampoco, ellos no se han preparado. Entonces vos llegas y, bueno, ellos también en ese momento empiezan, ¿no?, a hurgar sus papeles, ¿no? O quizás también hay personas que son bien consideradas, bien se preparan, ¿no? Y establecen, ¿no?, el tiempo necesario para poder atender de la mejor manera de lo que se quiere, que es mejorar, ¿no?, el sistema que se está queriendo hacer. Entonces, es muy importante por eso la observación para que luego cuando establezca esa entrevista, por lo menos si la persona
te vaya entregando ya la información, te vaya explicando, ¿no? Te vaya procesando todos los datos que tienes dudas. Y en esas entrevistas también hay dos formas, ¿no? Puede haber preguntas, digamos, entrevistas estructuradas y no estructuradas, ¿no? En realidad se van a hacer mezclas, ¿no? La entrevista preparada ya es con la serie de preguntas que son abiertas o semiestructuradas o no abiertas. O sea, quiere decir que abierta quiere decir que la persona puede explayarse y explicar. Y algunas obviamente van a ser cerradas porque le vamos a decir, bueno, a ver, en esta pregunta me tiene que responder A, B o C nada más, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, y o semiestructuradas también de acuerdo a lo que la persona va explicando, ¿no es cierto? Se van contestando otras preguntas que tenemos en el cuestionario y dan apertura también a otras preguntas que quizás no habíamos considerado, ¿no? Entonces ahí existen ese tipo de entrevistas, ¿no? Que son cara a cara en la mayoría de los casos, pero también muchas veces se pueden dar como encuestas, ¿no? Que uno le haga a la persona ahora por distintos medios, ¿no? Pero esos son los tipos. Entonces el rol del entrevistador debe establecer también, bueno, ahí viene la parte ya también de formar, de establecer un vínculo, ¿no? Tratando de establecer una amistad, una confianza que le demos, ¿no? O sea, no se dan, ¿no? La forma de ser la persona, estudiar también a la persona, cómo es, intervienen los caracteres de la persona, ¿no? Algunos son de distintos tipos, ¿no? De personas, son alegres, otros son un poco más reservados, otros son, bueno, sanguíneos, como le llaman, ¿no? Otros son, digamos, esas características del carácter del ser humano que se han estudiado, que son mezclas en realidad, ¿no? Pero uno va más o menos estableciendo ese tipo de cosas para saber también cómo debe entrar a esa persona, ¿no? O sea, hay algunas personas que hablan harto, pero dicen poco, ¿no es cierto? Hay otras que hablan lo exacto, digamos, ¿no? No les gusta tampoco estar explayándose mucho. Entonces, y también interpretar, ¿no? Cómo está la persona de ánimo, porque muchas veces, bueno, todo eso también influye. Entonces, tenemos que ver, o sea, ser como una persona que debe ser, digamos, una persona que brinde la confianza necesaria para que la persona le dé, ¿no? Porque si quizá no nos caemos bien, digamos, ahí, entonces ya creamos como una barrera y entonces siempre es un problema, ¿no? Posteriormente puede haber líos por nada más, en alguna cosa, una mala interpretación que se puedan dar. Entonces, bueno, ahí está, las características son cara a cara, flexible, abierta, siempre se deben grabar las entrevistas, ¿no es cierto?, en audio o ya, bueno, ahora ya con video más, ¿no? Entonces, ventaja se utiliza cuando la población es pequeña, por eso le decía, cuando es muy grande es muy difícil, digamos, hacer eso, ¿no? O sea, si es muy grande la organización, hay muchas personas, están ocupadas, entonces es complicado, quizá hay encuestas escritas, ¿no? Y de alguna forma ahora, ¿no? Quizá con la virtualidad, ahora se puede hacer algo diferente, aunque sea con cosas grabadas, que antes no se podía realizar, ¿no? Entonces, pero cuando son más pequeños es más fácil, yo casi seguro que va a haber este tipo de cosas. Entonces, la desventaja siempre requiere más tiempo de preparación, ¿no? Porque uno tiene que prepararse, tiene que establecer las preguntas, tiene que haber una habilidad también, ¿no? En las palabras, en la confianza, nuestro mismo carácter tiene que... Pero como le digo, muchas veces nos va a tocar hacer eso porque nosotros, digamos, muchas veces vamos a tener que hacer un sistema de información solo o quizá con dos personas, ¿no? Y cómo vamos a hacer ahí. Tenemos, por eso le digo que hacer las cosas. No podemos, vamos a contratar a otra persona para que haga este trabajo, quizás no nos va a convenir, ¿no? Vamos a perder dinero ahí. Entonces, se dan cuenta que lo tenemos que hacer a veces. Tenemos que estudiar estas cosas también. Ahora, si es una organización más grande donde estamos trabajando, quizás ni nos van a llamar para esto. Va a ir otra persona o el gerente o otra persona va a hacer este trabajo ya. Nosotros ni siquiera nos vamos a aparecer por ahí. Simplemente vamos a estar en una parte ya del análisis o del diseño o de la programación, ahí vamos a estar trabajando, ¿no? Que a veces es lo que sucede, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero, como le digo, nosotros también nos va a tocar en algún momento hacer de todo, ¿no? Entonces, la encuesta es otra técnica cuando ya las organizaciones son más grandes o no existen los tiempos o queremos, ya nos hemos entrevistado quizás y no vamos a estar volviendo a entrevistar, digamos así, no cada rato. Entonces,
Recuerden ustedes que todo tiene su tiempo, entonces ya cuando se dan a veces organizaciones muy grandes, entonces hacen encuestas, hacen preguntas, digamos, para poder que ellos vayan llenando. O si no, ya si ya hemos hecho una entrevista muchas veces, ya no queremos estar haciendo otra vez, entonces ya le pasamos ciertas preguntas, ya sea por correo electrónico, preparado en una encuestita, alguna pregunta para que la persona ya sea nos devuelva, ¿no?, esa información brevemente, ¿no? Porque no va a querer tampoco llenar un montón de datos ahí, ¿no? Cuando no. Entonces, también esto es, claro, obviamente siempre va a ser estructurado, ¿no? Siempre va a ser más sistematizado porque tiene que estar preparado la encuesta. Entonces, ahí uno tiene que establecer toda la organización de variables, en este caso para nuestro sistema de información lo que nos interesa, ¿no? Entonces son las encuestas, siempre tienen su ventaja a todo tipo de población, por eso les decía, no se entrena al personal, puede enviarse por correo, por distintos medios actualmente, no se puede enviar esto, es más fácil. Claro que no hay posibilidad de preguntas, ¿no? O sea, simplemente nos responden, pero obviamente tenemos que sacarnos la duda, no podemos agarrar y quedarnos con la duda si es que tenemos alguna, ¿no? Alguna forma seguramente vamos a tener que buscar una entrevista específica o si no, vamos a tener que elaborar otra encuesta pequeña para sacarnos la duda, ¿no? Entonces, algunos, los tipos de entrevistas, algunos entran en un problema especial, digamos, ¿no? Cuando ya queremos, digamos, en algún momento del desarrollo, podemos estar en otra etapa y entonces queremos ya ir a un problema específico y queremos hacer la entrevista con un caso específico para sacarnos dudas, ¿no? Eso ya cuando es un proceso ya está desarrollándose ya el software, ¿no? Porque recuerden que ahora con la metodología nosotros vamos a estar, digamos, en distintas iteraciones. O sea, podemos tener 5 iteraciones, o sea, por ejemplo, una o dos o tres iteraciones y vamos a estar, ya está realizándose el software, pero vamos a tener que sacarnos dudas así, no haciendo entrevistas. ¿Ya? Entonces, bueno, algunas van a ser vía teléfono, otras van a ser, ¿no?, de otra forma, por correo, entonces no todas van a ser entrevistas formales, así, ¿no? Entonces eso también es importante. Por eso ya hay que establecer, ¿no?, la forma en que se va a trabajar en esto. Entonces, esto es cuando uno ya hizo cierto problema y queremos ir directamente al grano a solucionar eso, ¿no? Ya tenemos idea de lo que estamos haciendo, entonces queremos ir directo a solucionar cierto problema, cierta duda, un problema. Entonces, eso es para que ya salgamos de la duda de nuestro análisis, ¿no? Bueno, eso es un poco para que vean cómo son estas entrevistas centradas en problemas. Bueno, ahí vemos cómo se hacen los métodos de recolección de datos. Son las estrategias que tenemos para poder extraer los datos, ¿no? Seleccionar, aplicar, recolectar. Tenemos que hacer después con todos esos datos que nos dan un análisis y es un trabajo también, ¿no?, para entender bien realmente a lo que nos estamos metiendo y todo eso. Lo que vamos a proponer también, y eso van a ser todos los requisitos que vamos a tener en nuestro sistema de información, donde van a intervenir todas las personas en las cuales hemos encontrado también, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una empresa de recursos humanos, yo veo que hay ahí un gerente de recursos humanos, hay digamos un planillero, una persona que hace la planilla, hay otro que quizás está trabajando en realizar entrevistas y procesos de ese tipo de selección de personal, ¿no? Y bueno, y puede haber otro más, o quizá hay uno solo o dos personas nada más, entonces uno ya se da cuenta cómo está trabajando esa organización, ¿no es cierto? Entonces es importante ese tipo, unidad de análisis, informantes clave, eso es para ir viendo, ¿no? Ya uno se va dando cuenta también qué personas son los que le dan la información fundamental también, ¿no? Y bueno, tenemos que ser, digamos, confiables y precisos, ¿no?, en todo esto. Obviamente, al principio siempre tenemos que tratar de hacernos ayudar porque si no podemos pecar, ¿no? No tenemos toda la experiencia, ¿no? Entonces ahí vemos otra vez la observación. Es siempre importante esto también. En nuestro caso siempre obviamente no es de un fenómeno, ¿no?, sino es a través de documentos. A través de documentos, también de lo que puede haber un software ya funcionando ahí. Muchas veces vamos a ir a hacer otro software y ya hay un software ahí, entonces tenemos que observar cómo está funcionando el software, investigarlo, ¿no? Nos tienen que dar, digamos, acceso a los equipos, ¿no es cierto?, a la información en papel, como también, digamos, puede ser en digital, si ya tienen un sitio web, bueno, todas esas características que ya intervienen en la actualidad, ¿no es cierto?,
o cómo pueden ellos entrar, ¿no es cierto?, de otro equipo. Entonces, siempre eso, ¿no? Muchas veces, yo creo que aquí algunos ya se han debido dar cuenta, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado observar ya software que ya estaban funcionando. Entonces ahí uno va a observar cómo estaba funcionando, cómo hacía el trabajo, qué deficiencia tenía, ¿no? Qué problema. Y ahí uno va viendo también, ¿no?, todas las utilidades que tenía ese sistema, ¿no?, cómo estaba hecho. Entonces uno va chequeando todo eso, ¿no? Y tiene su tiempo de observación, ¿no?, hasta que uno va entendiéndolo todo, así, ¿no? Mientras va también en entrevistas y todo ese tipo de campo, ¿no? Bueno, eso ya lo vimos. La encuesta, esos son algunos métodos de recolección de datos. Existe también, obviamente, dentro del grupo interno, ya los que trabajan en ese área, cada vez que bueno, ya tengamos la información, tenemos que analizar, digamos, ¿no?, lo que se está buscando, lo que se quiere, las mejoras para hacer los planteamientos, ¿no es cierto? O sea, con toda la información que tenemos, bueno, tenemos que ir también nosotros haciendo nuestro análisis y saliendo de dudas de cualquier cosa que no tengamos todos los datos, ¿no? O sea, muchas veces hay dudas que pueden aparecer. Bueno, como le digo, siempre es bueno investigar por nuestra propia parte, ¿ya? No hay que confiarse en las personas que trabajan en la organización, como decir que ellos nos van a dar todo, nos van a ayudar. Es cierto, es la obligación, pero no sucede muchas veces así. Ya la experiencia da de que muchas veces hay personas así que nos van a guiar, pero no necesariamente nos van a dar toda la información. O sea, es importante la parte de nosotros, nuestra experiencia o nuestra innovación, nuestra forma de estructurar todo, de investigar, ¿no? Va a depender mucho de eso. Si nosotros también no nos movemos mucho en eso, quizá vamos a tener problemas posteriormente, ¿no? Porque va a haber malentendidos, cosas que no estaban, o quizá era diferente, ¿no? Porque muchas veces el trabajador está trabajando, como le digo, y no nos da una buena información. ¿Y eso qué significa? Que si yo no interpreto bien, yo voy a hacer una cosa que quizá no está conforme a las leyes, no está conforme a lo que debería ser, porque el trabajador está acostumbrado a hacerlo así. Entonces, podemos tener problemas después, ¿no? Porque si se supone que estamos haciendo un nuevo sistema, es para mejorar y no entrar, digamos, en conflicto otra vez, quizá en cosas así que puede haber, ¿no? Y obviamente también hay cosas que son propias de las organizaciones, ¿no? O sea, sabemos bien que hay muchas cosas que no funcionan, pues, así o sea, podríamos decir, de la mano de la ley, ¿no? Por cuestiones de dinero y todo ese tipo de cosas, pues siempre se dan, ¿no?, ese tipo. Entonces ahí alguna persona de la organización que es realmente la responsable de todo ese tipo de cosas, en algún momento va a salir eso, ¿no?, en la charla. Pero hay que tener mucho cuidado al principio, o con la persona también, de no ser muy respetuoso en ese sentido, ¿no? O sea, y en cualquier sentido también, ¿no? Porque si vamos directo a veces a plantear situaciones, entonces muchas veces las personas se pueden quizá molestar o no tomarlo a bien, ¿no? Así que hay que tomar con calma ese asunto para que establecer también bien, ¿no? Porque muchas veces hay procesos que se hacen en forma real y otros que son ficticios, digamos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a desarrollar un sistema que va a tener esas características, o que muchas veces se van a dar esas cosas, ¿no? Entonces, no solamente en un sistema de recursos humanos, sino quizás en muchas cosas. Ya por el asunto simplemente del dinero, ¿no? Muchas organizaciones pues quieren ahorrarse, ¿no? Es igual que nosotros, ¿no? Muchas veces no queremos gastar, quizá, en vez de gastar 100 bolivianos, queremos gastar 50 o quizá 30, ¿no? Y muchas veces pues caemos también en problemas, pero así es, ¿no? Así es, digamos, la organización. Así que hay que ver también esos factores, ¿no? Muchas veces son riesgosos, pero eh, bueno, es lo que nosotros nos toca, ¿no? La parte de nosotros es nuestro trabajo y tenemos que hacer. Ya la parte cuando tengamos que tomar decisiones acerca de eso, ya tenemos que dar soluciones en ese sentido. Hasta aquí, no sé, alguna pregunta respecto a eso, o alguna situación que ustedes quieran compartir, en especial acerca de cuando uno va a realizar, digamos, ¿no es cierto?, el acercamiento con una organización y va a plantear, ¿no es cierto?, y ya o lo contratan, nos contratan, y ya obviamente tenemos que hacer levantamiento de información, ¿no? Tenemos que hacer, inclusive pudiéramos tener ya un sistema, porque
podemos tener un sistema, pero igual tenemos que adaptarlo y entonces todas esas cosas. Entonces, todo ese tipo de situaciones van a intervenir ahí, ¿ya? Entonces, hay elementos que uno no toma en cuenta y que van a pasar, ¿no es cierto? No tenemos que descuidarnos en ello. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ningún ingeniero, está clarísimo. Bien, entonces vamos a pasar. ¿Sí? ¿Aquí hay otra pregunta? No hay. Entonces, vamos ahora a ver una cosa que es importante, ya más técnica, ¿no? Una vez que nosotros ya vamos entendiendo todo lo que va a suceder, ¿no es cierto?, dentro de los requisitos de ese sistema, de toda la funcionalidad que va a tener, ¿no?, a través de las entrevistas, de los documentos, ¿no? O sea, y que ya puede estar digerido inclusive, ¿no? O si no, si está todo ahorita en bruto, como decir, no tenemos las entrevistas, tenemos los cassettes, tenemos los videos, tenemos que reunirnos, bueno, y ahí tenemos que ir sacando conclusiones. Bueno, ahora pasa la parte ya, una vez que ya tenemos eso, de la técnica que vamos a utilizar, de los modelos que nosotros nos vamos a plantear para que quede ya registrado en limpio, podría decirse, ¿no? Y obviamente al principio ir construyendo, pero va a quedar en limpio al final, ¿ya? Entonces, como le decía, tenemos varias metodologías. Nosotros tenemos que elegir una metodología previa, ¿no?, en la cual nos vamos a basar nosotros o nuestra organización en el trabajo ya, o sea, en la forma. Pero existen modelos que trabajan normalmente con esa metodología. Ya vamos a ver después alguna metodología como el Trend Programming. Pero dentro de esa metodología existen la forma de llevar modelos. Cada metodología tiene sus fases, hemos visto, ¿no?, sus etapas. Y dentro de esas etapas hay que modelar, ¿no?, para que quede, digamos, analizado, diseñado, todo ese tipo de cosas. Y una herramienta que se llama UML, se llama Lenguaje Unificado de Modelado. Entonces, este UML, como dice acá, es una representación gráfica de un modelo de un sistema. ¿Ya? Es una herramienta que permite a los creadores de sistemas generar diseños que capturen sus ideas en una forma convencional y fácil de comprender y comunicarlo a otras personas, ¿no? Entonces, eso es lo que es UML, un modelo unificado, ¿no?, que se ha creado para que pueda estandarizarse, digamos, en distintos ámbitos en las organizaciones, sobre todo en la parte de lo que es el desarrollo de software, ¿no? Esto es su propósito, dice que es general, ¿no?, para el modelo orientado a objetos, impulsado por esta organización OMG, Object Management Group. Se encarga de la definición y mantenimiento de estándares, ¿no?, para aplicaciones de la industria de la computación. Entonces hay una combinación que se ha hecho en este UML de distintos modelos, que yo le decía que había, ¿no?, el estructurado, el orientado a objetos, el de datos, el de componentes, ¿no?, el flujo de trabajo. Entonces esto es como una combinación de todos, por eso se ha tratado de estandarizar. Entonces, bueno, ahí algunos de los autores, ¿no?, que fueron los pioneros, digamos, ¿no?, como Ser Butch, estaban más con Ration, de unas empresas que eran creadores así prácticamente de metodologías, ¿no? Tenemos también el Object Modeling Technique y algunos otros, Coad Jordan, que también trabajan, y todas estas organizaciones un poco lo que fueron dando énfasis para poder crear este tipo de estándares, ¿no?, y las empresas sobre todo. Entonces, el UML aglutina a todos estos autores y quizá algunos más, ¿no? Todos estos, fíjense, eran autores que hacían sus métodos. Entonces lo va aglutinando a todos, tratando de unificar. Entonces, el UML es un lenguaje visual para especificar, construir y documentar sistemas, ¿no? Ahí están sus siglas, porque es Unite, porque aporta muchos métodos y notaciones independientes de implementación, ¿no? Modelado, lenguaje, ¿no?, porque utiliza un lenguaje para, a través de los dibujitos, es un lenguaje que está hablando, ¿no?, en otras palabras. Entonces, bueno, estas son herramientas gráficas las cuales vamos a establecer, ¿no? Aquí un poco la historia de cuando empieza esto, fíjense, ya de los años 90 prácticamente, y va creciendo, ¿no?, hasta nuestros años, van apareciendo distintas versiones sobre las cuales se trabajan. Las metodologías ágiles, como vimos anoche, también lo utilizan,
Si bien algunas metodologías tradicionales utilizaban pues casi la totalidad, ¿no? de su diagrama de este de acá, pero las ágiles ya utilizan lo que más, o sea, requieren, ¿no? Lo más importante. Entonces, seguimos viendo lo que es. Esos son algunos de los principios que el lenguaje lo que tiene que expresar es la visualización, la especificación, la construcción y la documentación, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora aquí los puntos, los bloques básicos en construcción y cuáles son sus reglas de UML de los diagramas y cuáles son los diagramas que intervienen en UML. Bueno, aquí está especificando los elementos, las relaciones y los diagramas, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Dentro de esa clasificación de los diagramas, podemos hablar de los elementos estructurales, cuando son datos. Cuando vemos estructuras, tenemos que pensar en datos. Comportamientos son los procesos. Elementos de agrupación es para como hacer resúmenes, ¿no? Porque cuando hay, digamos, sistemas o software bien grandes, tenemos que de alguna forma agrupar. No podemos todo estar así disperso todo. Entonces, clasificar, ¿no? Eso es lo que es agrupación y los elementos de anotación, ¿ya? Bueno, uno de ellos, por ejemplo, se llama el diagrama de clase, ¿no? De estos son los estructurales. Entonces dice, son los nombres, los modelos UML en su mayoría son partes estáticas de un modelo y representan cosas que son conceptuales o materiales. Existen 7 tipos: clase, interfaz, que son los modelos para la colección de operaciones que especifican, ¿no? En esas clases, ¿no? La colaboración define una interacción y una sociedad de roles, que son las colaboraciones. Los casos de uso, que son las descripciones de un conjunto de secuencias de acciones, ¿no? De requisitos, en otras palabras, que vamos a estudiar después. La clase activa, bueno, es lo mismo, el componente que tiene que ver con algo de software, porque ahí entramos también a la parte de diseño y de implementación, digamos, ya de cómo va a ser el software, cómo va a estar clasificado, qué va a intervenir, ¿no es cierto? Un sistema operativo, un lenguaje de programación, un manejador de base de datos y todo ese tipo de cosas. Entonces, para modelar ese tipo de cosas están los componentes. Entonces, los nodos, que son los artefactos físicos, puede ser equipos de computación, dispositivos, todo tipo de dispositivos físicos, redes, ¿no? Entonces, a través de estos diagramas podemos representar ese tipo de información, ¿ya? Que antes no, o sea, todo estaba separado, ¿no? Bueno, entonces también existen las dinámicas, como ser las interacciones, un conjunto de mensajes y la máquina de estados, ¿no? Aquellos software que tienen distintos estados o cambios, digamos, ¿no? Que puede haber. Entonces puede ser representado a través de estos diagramas. Y los de agrupación son precisamente cuando agrupamos, ¿no? Si tenemos, digamos, un montón de funciones, podemos agrupar porque muchas funciones pertenecen a un solo grupo. Entonces, básicamente eso, ¿no? También clasificar de acuerdo quizá a un proceso que nosotros queremos, de atracción que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, bueno, esas son las notas, esas son las relaciones que hay, digamos, ¿no? Dependencia, asociación, generalización, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estos diagramas, ¿ya? Tenemos el diagrama de caso de uso. Este diagrama trata de representar las acciones que va a realizar un sistema, un software, un sistema, digamos, ¿no? Entonces aquí donde especificamos, una vez que ya tenemos ya claro, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir, ¿no? Tal y tal cosa, en forma general y en forma específica, porque puede haber que una función tenga sus subfunciones, ¿no? Y eso también es importante al momento para, sobre todo interno, dar a conocer, ¿no? Porque externo no se clasifica, ¿no? Así ellos directamente ven un rol genérico y creen que ya está todo el proceso ahí, ¿no? Pero ya una vez que uno lo lleva a la parte del software, pues puede haber distintas clasificaciones, ¿no? Para poder simplificar el proceso. Entonces ahí sí es importante poder quizás representar a través de estos mecanismos. El diagrama de clase, que es estructural, por donde se ven los datos, toda la parte de los procesos, ¿no? Desde el punto de vista del sistema de información puro, es precisamente todo, ¿no? Lo que vamos a ver, los datos en realidad. Todo cómo vamos a establecer inclusive
todos esos documentos que están llenos de datos, ¿no? Los objetos que son, bueno, básicamente ya para software, en caso ya de interfaces y cosas así que queramos nosotros elaborar, sobre todo cuando vamos a trabajar con un sistema orientado a objetos y queremos hacer pantallas o cosas así que van a intervenir, ¿no es cierto?, de alguna parte de un software, entonces podemos hacer a través de diagrama de objetos. El de comportamiento tiene que ver un poco con la parte del análisis de lo que son, en el caso del sistema de información, tiene que ver con los procesos, ¿ya? Y también quizá algunos sistemas puede ser quizá de acuerdo a los sistemas que se pueden elaborar como un cajero, digamos, ¿no? Un cajero automático o algún otro tipo de aplicación o un sistema web, digamos, no sé. Se puede elaborar quizá diagramas de estado, ¿no? Pero en otro caso, la actividad significa los procesos que realiza, digamos, un determinado área de trabajo, por ejemplo, cómo va a ser el proceso, cómo es el proceso cuando un trabajador, por ejemplo, en el caso de recursos humanos, quiere pedir quizá, eh, no sé, digamos, un adelanto de su pago, ¿ya? Entonces, quizás se le puede pagar una quincena o determinadamente, digamos, la persona quiere pedir, como decir, ¿no es cierto?, un adelanto que se le pague por alguna emergencia que está teniendo, lo que sea. Si la empresa otorga ese tipo de cosas o va a permitir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a ser el proceso? ¿En qué forma? ¿Dónde va a ir el trabajador a pedir? ¿Quién va a ser el que lo va a recibir? ¿Qué se va a elaborar? ¿Qué documento se va a elaborar? ¿Cómo se va a registrar? ¿Qué le van a dar al trabajador? ¿Y cómo después se va a controlar todo eso? Entonces, hay una cadena de paso, ¿no?, de autorización y todo ese tipo de cosas. Esos son la parte de lo que es los diagramas, digamos, de actividad, ¿ya? O cómo se va a realizar quizá, cómo se va a realizar un finiquito a una persona, cuál es el proceso, cómo se va a realizar, qué se va a hacer, ¿no? Todo ese tipo de cosas tienen que ver, digamos, con los diagramas de actividad, ¿no? Y ahí obviamente los procesos más fundamentales, ¿no? No se hace por cualquier cosa, pero sí debe establecerse, inclusive toda organización, como hemos visto, tiene procesos. Esos procesos deben estar modelados, inclusive. En muchos casos no están. La empresa trabaja, digamos, de alguna forma, pero quizá mínima, o sea, que se ha creado algo pequeño, pero hay otras que son muy grandes que deben tener todo su diagrama de actividad, ¿no? Esas organizaciones que tienen, por ejemplo, departamento de compra, departamento de inventario. Entonces, ¿cómo hace el departamento de compra aquí? ¿Cómo le va a pasar al departamento de inventario? El departamento de almacén, ¿cómo le va a pasar allá? Y los documentos que van a intervenir y todo un conjunto de pasos ahí, ¿no? Tiene que estar establecido, ¿no? En la mayoría de los casos sí, pero hay algunos que no tienen, no tienen realmente. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí crearlo para esas organizaciones y obviamente los que ya tienen, quizá adaptarlo a nuestra comprensión nada más, ¿no? Porque ya están, inclusive quizá nos puedan pasar el documento ya hecho, pero nosotros lo tenemos que adaptar a lo que vamos a hacer, a las mejoras, etcétera, ¿no? Los diagramas de secuencia y de colaboración son más, digamos, desde el punto de vista ya de programación, ¿no? Para la parte de programación, esto puede ayudarnos. Y los diagramas de implementación, como estamos viendo, esto ya tiene que ver un poco con los modelos de software, de redes, todo ese tipo de dispositivos que intervienen, ¿no es cierto?, en la creación de los software, de los sistemas de información también. Por ejemplo, si vamos a hacer un sistema de recursos humanos y vamos a controlar las entradas, las salidas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué dispositivo vamos a usar? ¿No? Quizá algo que detecte huellas digitales, ¿no? Que lea huellas digitales o algún otro dispositivo que va a intervenir ahí, etcétera, etcétera, todos los componentes y cómo van a interactuar eso tanto en software como en hardware. Entonces tenemos que representarlo eso, ¿no? De alguna forma para que quede plasmado, porque algunos son bien abstractos, ¿no? Hay software de todo tipo, de punto de vista industrial, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener esas modalidades acá, ¿no?, en los diagramas de UML. Bueno, entonces aquí vemos todo esto, ¿no? Los modelos que intervienen acá son todos estos, ¿no? El de objetos, el de clase. Obviamente, como le decía yo, en metodologías ágiles no es que vamos a analizar todito esto, ¿no? Por eso son ágiles, ¿no? Porque tratan de resumir los modelos más fundamentales, pero que de alguna manera también tenemos que controlar el proceso de desarrollo cuando son grupos. De alguna forma lo tenemos que hacer, ¿ya? Pues si no, vamos a tener serios problemas también en el futuro, ¿no?
Bueno, ahí la OMG UML 2.0 se define una serie de diagramas adicionales, dice, ¿no? Seguramente todo el tiempo van apareciendo nuevos diagramas, ¿no? O algunos se van actualizando, van cambiando el nombre, de acuerdo a estos estándares, ¿no? Entonces, diagramas estructurales y diagramas dinámicos es lo que estábamos viendo, ¿no? Ya se clasifican así en estructurales y dinámicos, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que hay otros 13 tipos diferentes de diagramas, ¿no? Ya esto un poco lo vimos. Diagrama de objetos, diagrama de clase de uso, diagrama de actividad, diagrama de máquina de estado, que también estaba, diagrama de comunicación, que es el que cambia el nombre nada más, el que era el de colaboración, diagrama de tiempo, que aparece, diagrama de iteración y diagrama de secuencia, que ya lo habíamos visto, diagrama de estructura de paquete. Bueno, son algunos otros diagramas que intervienen en la combinación seguramente de estos artefactos. Todo esto se van a convertir en artefactos finalmente, no son como partes, ¿no es cierto?, de nuestro edificio, digamos, en este caso, de lo que vamos a realizar. Bueno, ahí vemos cómo lo estructura los diagramas de estructura, lo de clases, los componentes, los de objetos, ¿no? Los diagramas de comportamiento, diagramas de actividad, de caso de uso, ¿no? Está más cerca de esto, ¿no? Los procesos y los requisitos. Y después también los diagramas de iteración, entonces que tienen que ver con la forma en que lo estructura la jerarquía de los diagramas en caso de UML, ¿no? Entonces, es un poco para que vean cómo estos otros diagramas van influyendo, tanto los diagramas de tiempo, que son nuevos, los diagramas de comunicación, que se van a ver después en la parte de programación, y bueno, estos símbolos que van apareciendo después, de acuerdo ya cuando vamos entendiendo lo que son las clases, y vamos a ver cómo son las clases orientadas a objetos no visuales y no visuales. Entonces ya lo vamos a ir viendo eso, ¿no? Bueno, eso básicamente son los diagramas de UML. ¿Y por dónde vamos a iniciar nosotros, pues, nuestro recorrido, digamos? Tenemos que iniciar por alguna parte, ¿no? Estamos yendo, digamos, de la recolección de datos y podemos tratar de explicitar de distintas maneras, en forma literal, en forma organizativa de tablas, o también en forma de utilizando este modelo para poder especificar todos nuestros requisitos de los cuales van a ir elaborándose, ¿no? Que al final eso tiene que elaborarse un acta, o sea, un documento donde se cierre todo ya, ¿no? Todas las partes de lo que va a tener nuestro sistema deben estar identificados ahí, y el cliente tiene que estar de acuerdo. El cliente quizá, si es muy grande, va a derivar al departamento de sistemas o algún especialista, ¿no? O algún consultor externo para que lo asesore a ellos, y bueno, ese documento sea estudiado, puesto de acuerdo, y entonces ya se elabora ahí, se firma, al final el gerente, ¿no? La persona que representa al negocio firmará, igual la parte de la empresa que va a desarrollar el software o la persona, y entonces se firma y se establece ese compromiso ya como un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Como un contrato de servicio, perdón, donde están todos los puntos especificados y los tiempos inclusive, ¿no? Y los cumplimientos, ¿no? Y qué pasa si no se presenta hasta tal fecha, cuáles son los cargos, ¿no? No se le paga, se le disminuye los pagos, o tal cosa. Bueno, y ahí está todo. Entonces, ahí se establece ya seriamente lo que va a ser toda la parte operativa y también técnica, ¿no? La parte técnica mayormente las personas, pues, en muchos casos no lo van a poder entender, ¿no? Siempre se hacen asesorar. Entonces, hay una interacción también ahí. Pero al final eso va a quedar en eso, ¿ya? En un acta de entendimiento, un compromiso y un contrato al final, ¿no? Donde va a estar establecido prácticamente todo eso, un documento técnico donde tiene que estar especificado todo lo que se va a realizar, ¿no? Imagínense un software bien grande, todavía mucho más tedioso, ¿no? Porque tiene que establecerse todo lo que se va a realizar, digamos, y lo que se puede realizar, y también algunas cosas, qué pasa si no se pueden realizar. Entonces, estos diagramas nos van a ayudar en la primera parte, ¿ya? Entonces, vamos a estudiar esos diagramas: el diagrama de clase, el diagrama de caso de uso, el diagrama de actividad, y también el diagrama de componente, el diagrama de nodo, el diagrama de despliegue, y el diagrama también de algunos de programación, ya para entender, digamos, cómo realizarlos, ¿no?
todo este tipo de diagramas, ¿ya? Entonces, esta clase tiene la misión de poder ya estructurar lo que vamos a ver para el análisis, ¿ya? Y cómo lo vamos a hacer también, porque, bueno, va a haber trabajo práctico que es desde el punto de vista, yo les puedo plantear un problema. Ahora no voy a poner actividad, ya que debería haberla puesto, pero no la voy a poner porque el día lunes, ustedes saben, tienen que presentar su exposición. No les quiero cargar otra actividad más, ¿no es cierto?, que lo va quizá un poco también perjudicar en ese trabajo. Entonces es mejor que no le dé y esperar hasta el día lunes ya, o el día martes en todo caso, para seguir ya avanzando e ir ya poniendo actividades ya externas, ¿no? Posteriores, digamos, a la actividad número 4 que va a ser su exposición. Ya, entonces no estoy poniendo actividad acá hoy. Y vamos a empezar el día martes, entonces arrancando ya con esto. Y obviamente una cosa también, que todas estas metodologías que se construyen, ¿no es cierto?, en forma visual, como están viendo ustedes, también tiene su eco a nivel de software. O sea, porque estas organizaciones también construyen software que permiten representar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hay una serie de case, herramientas, ¿no es cierto?, de construcción. En el mercado hay distintas, hay gratuitas, hay otras que son obviamente de costo, pero todas nos permiten por lo menos probar un tiempo, ¿no? Una de estas herramientas es esta de acá, que se llama Enterprise Architect, que es arquitectura de empresa, obviamente de software, que trabaja precisamente con todas estas herramientas de ingeniería, de modelado de software. Entonces, bueno, en la universidad se ha usado esta. Hay varias, ¿no? Hay otras también, depende, son gratuitas, libres, estiladas para Windows, para otra plataforma, Linux, etcétera, o multiplataforma. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahí es precisamente, por ejemplo, abrir este tipo de cosas y construir ahí nuestro modelo que vamos a hacer en UML, ¿no? Entonces ahí nosotros establecemos nuestro modelo, por ejemplo de acá, podemos crear otro más, ¿no es cierto? Otro de aquí, nuestras tablas de clases, de caso de uso, de actividad. Todo lo que vamos a ir aprendiendo lo podemos ir escribiendo, ¿no es cierto?, con estos modelos que son más fáciles, o sea, están hechos para esto. No lo vamos a construir o sea, lo podemos hacer en papel, ¿no?, escribiéndolo, pero también lo podemos hacer en estas herramientas asistidas por computadoras que se llaman case, que nos facilitan el hecho de eso, ¿no? Porque si no lo tendríamos que hacer en procesadores de texto, en otras herramientas que no son hechas, ¿no?, para esto. Aquí lo podemos agrupar, tienen sus pestañas, están clasificados, inclusive pueden interactuar con otro software, ¿no? Estas herramientas que son de modelado. Entonces, de acá es la versión número 12, existe ya la versión 14, 15, ya existe esta herramienta. Y puede haber otra, ¿no? Pero yo voy a trabajar con esta. Ustedes quizá van a tener que descargarse una versión más nueva, que no es idéntica a la que yo tengo, ¿no? A ver si yo lo voy a tener que actualizar, o si no, bueno, hay algunas funcionalidades que no están idénticas a la mía acá, ¿no? Pero en la mayoría de los casos es lo mismo, solamente que, digamos, los menús, aquí un menú está diferente, ¿no? Son cosas así, ¿no? Nada más. Pero la funcionalidad es la misma, no cambia. Entonces, vamos a ver cómo ustedes van descargándose esas versiones, la van a ir instalando a medida que también vamos nosotros aprendiendo para poder procesar, ¿no? Bien, entonces yo ya ahí en la plataforma le voy a dejar el link para que ustedes ya lo vayan haciendo con calma, yo creo esta semana si pueden, o si no ya la próxima, para que lo vayan haciendo, ¿no? Y lo vayan instalando en sus equipos. Algunos quizá ya lo deben tener también, así que no va a ser necesario. ¿Alguna pregunta, jóvenes, acerca de esta pequeña parte que hemos aprendido, lo que son los modelos de recolección de datos, un poco la herramienta que vamos a utilizar de modelado? Vamos a seguir en el proceso también, que es importante, ¿no?, que tiene que ver con cómo lo vamos a organizar nuestro grupo de desarrollo, qué metodología vamos a usar, digamos, las fases que vamos a intervenir, cómo nos vamos a operar, digamos, ¿no? Básicamente nos vamos a organizar y los artefactos que debemos entregar en cada fase. Es un poco la secuencia y la interacción que debemos realizar
dentro de eso que vamos a ir aprendiendo también, como es programación extrema, también existe Scrum, ¿no? Y eso pues vamos a ir, son metodologías ágiles, ¿no? Que hoy se utilizan, ¿no? En la actualidad. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Bueno, tenemos entonces la exposición el día lunes y acá hay algunos alumnos que hoy se han incorporado, forman parte de otra sede, sino de Sucre. Yo los he puesto acá como un grupo para las exposiciones. No sé si, yo creo que se deben conocer quizá, o entre ellos, García Ramón y Jadue Tawada Salomón, ¿no? Entonces ellos también van a formar parte de esta materia aquí. Y yo le he pasado este sistema de información del conocimiento, o sea, este tema, porque nosotros estamos haciendo la exposición de los tipos de sistema de información. Hay otros que ya se han asignado ya algunos otros tipos de sistemas. Y no sé si hay algún problema con ustedes dos en el sentido de poder hacer un solo grupo o van a trabajar en forma individual cada uno de ustedes. No sé si Salomón o qué dicen, ¿van a trabajar en grupo? O sea, ¿se conocen ustedes? Yo creo que sí, ¿no? Inge, perdón, no le escuché, creo que estaba hablando, pero no tenía, no pude escucharle nada de lo que habló. No, le decía si ustedes dos van a hacer un grupo, uno solo para la exposición de su trabajo de sistema de información, o cada quien va a trabajar en forma individual. Cada uno va a hacer su exposición diferente, digamos. No sé si se conocen también, ¿no? O sea, podemos hacerlo en uno. Ya, entonces eso es importante. Por eso lo he puesto acá juntos. Como ustedes, yo creo que se deben conocer, o no sé, ¿no? Para que ustedes ya se relacionen, ¿no? Entre ustedes, se conecten. Entonces le he puesto yo para tema de exposición sistema de información del conocimiento o sistema de información expertos, ¿ya? Los sistemas de información expertos que pueden trabajar ya con inteligencia artificial y algunos componentes, ¿no? Más nuevos quizá que antes, era más complicado, ¿no? Porque estos sistemas tienen un autoaprendizaje. Entonces también es otro tipo de sistema que los otros grupos no lo habían tocado. Otros están haciendo otro tipo de sistema. Entonces ustedes, yo pienso que lo pueden investigar este tema y nos lo pueden exponer también el día lunes. Espero que lo puedan realizar mientras se van también viendo las clases, no se van adaptando también a lo que hemos visto, que bueno, son 3 días de clase, así que bueno, espero que se contacten entre ustedes. No sé si cualquier cosa me dicen, por favor, para que yo también les coopere, les ayude en ese sentido y no haya problema, ya. Entonces, porque todos van a exponer el día lunes, sí, yo creo que casi todos van a exponer, o sea, entonces no, para que no estemos, o sea, quedando con otro grupo otro día, en otra fecha, ya. No sé si hay alguna consultita más o alguna pregunta con respecto a eso de parte de ustedes. No, ingeniero, todo está claro. En el momento, si tenemos alguna duda, le consultamos. Muy bien. Entonces, jóvenes, estamos hablando. ¿Le consultamos? ¿Sí? Disculpe, ¿le consultamos al grupo o a su privado? El grupo ustedes ya lo tienen, ¿no? Ustedes ya están. Sí. Ustedes son, a ver, Salvatierra. Yo soy el de primerito, Salvatierra. Rosales, ¿no? Chambi. Sí, y Rosales. SIC, ¿no? Sistema de Información Geográfica.
Sí. Sí. No, digamos, si tenemos alguna duda, digamos, y no le entendemos a algo, le decimos a su privado o al grupo. Mejor al privado porque a veces, o sea, podemos quizá, Ya. no, o sea, más, bueno, si las preguntas son genéricas no hay problema, pero si son bien, más personales, me lo hacen al privado mejor, ¿ya? Ya, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta? Ingeniero, hay una actividad para el día domingo, ¿no? Que hay que presentar también. Sí, es la actividad número 3, que es lo que vimos anoche, ¿no? Que son, no es mucho, ¿no? Es un trabajo de investigación que lo pueden hacer quizá en 1 hora, 2 horas, quizás lo puedan realizar, ¿no? Porque son 5 preguntitas nada más y hay que llenar. Entonces, no, o sea, en realidad siempre hay que verlo, ¿no? Estudiarlo, ¿no? Pero quizás en la mayoría de los casos va a terminar en copy-paste y entonces, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que establecerlo, aunque haya que copiar, pero hay que verlo, hay que ordenarlo. Entonces, yo por eso digo, no creo que sean más de 2 horas, quizás que le va a tomar hacer eso, ¿no? Entonces, para el domingo por eso lo puse. Y entonces la actividad número 1, como hay algunos alumnos que han llegado hoy, la he pasado hasta el día de mañana, ya para que ellos puedan realizar el trabajo. Yo creo que ahora y mañana tienen tiempo para un poco imbuirse y le da, ¿no? Le da para hacer la actividad número 1 y ya después la actividad número 2. La actividad número 2 es ¿para cuándo quedó? ¿Para el viernes? ¿No era para ahora? La actividad número 2, a ver, creo que quedó el Sí, viernes. era para ahora, ingeniero. Bueno, a ver, vamos a ver aquí. Lo podemos trasladar una vez al viernes para La que... actividad 1 era para el miércoles y la 2 era para hoy día y la 3 hasta el domingo. Sí, lo vamos a cambiar. La actividad número 2 entonces es para hoy, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trasladarlo para... Como la 1 la estamos poniendo para el viernes, no podemos hacerlo solo para esos 2 alumnos, ¿no? Entonces vamos a tener que cambiar para todos. Entonces, como esa otra, la 1 ya la puse para mañana, entonces esta la pondremos hasta el sábado, yo creo, hasta el domingo, hasta el sábado, ¿no? Para que no, pues yo creo que da tiempo ya. Entonces, sería para sábado, ¿qué fecha es? 11, ¿no? 12, ¿no? 12 y hasta la 22, entonces aquí cambio a 14. Y entonces para el 12 queda la actividad número 2, la actividad 3 nomás queda para el domingo. Y estamos entonces con la exposición el día, aunque no quede, a veces si no lleno bien no se queda, no se graba bien. Está bien, entonces queda la actividad 2 para el sábado 12, la actividad 1 para el viernes, para aquellos que por razones no de inscripción y también los que han llegado no lo puedan hacer, ponerse también al día, ¿no? Bien, entonces sería eso. Jóvenes, ojalá que puedan reunirse, hacer los trabajos, sus actividades también lo pueden hacer, ¿no? Ayudándose y obviamente la exposición traten de ponernos énfasis en el tiempo que van a tener de exposición, porque el lunes ya es, entonces hagan las diapositivas, que es lo que van a subir. Yo creo en el transcurso de mañana o sí, esta mañana, yo creo hasta el fin de semana máximo, ya va a aparecer ahí una actividad 4 que para que ustedes suban todo lo que van a su diapositiva, ¿ya? Pero recuerden que lo tienen que subir a nivel individual, no importa que se repita. O sea, si un grupo de 3, los 3 tienen que subir lo mismo en la plataforma, ¿ya? La calificación va a ser por exposición, o sea, van a recibir la misma calificación todos. Así que, por favor, y me informan también si hay algún alumno que por ahí no, bueno, no, realmente no participó, o no se presentó, por distintas razones puede suceder eso, para que así no figure también, ¿no? Injustamente. Ya eso depende de ustedes, ya, pero uno se va a dar cuenta porque si no, esa persona no va a participar, pues, ¿no? Si está figurando ahí y no participa, entonces quiere decir que algo ha pasado ahí. Bien, eso sería todo, jóvenes. Este lunes entonces estamos realizando las exposiciones, la actividad 4.
y nos estaríamos viendo. Que tengan un buen descanso este fin de semana para que se pongan al día, vean las clases también, ¿no? Que tengan todo ese tiempo, ¿ya? Bueno, buenas noches, que descansen, jóvenes. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana.